Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión. El otro día, uno de los clientes, de los suscriptores del servicio de alerta, me decía palabras más, palabras menos, como que enviábamos mucha información, que generábamos mucha información en los alertas. Y me puse a meditar un poco sobre lo que dijo y pensaba, ¿no? La información fue y será siempre muy, muy valiosa. Tener información, buena información es muy valiosa. Pero sin conocimiento considero que esa información no se puede aprovechar. Con lo cual, si bien la información va a seguir siendo relevante, creo que sumar conocimiento en el futuro va a ser que cada vez podamos aprovechar mejor esa información. Así que el objetivo de este ciclo de webinarios es acercar a más gente al mercado y acercar también esos conocimientos que son fundamentales, o por lo menos consideramos fundamentales en la toma de decisiones de los mercados. El objetivo de este webinario es que conozcan qué es un plazo fijo, si bien la mayoría sabemos lo que es, ver la parte fundamental de lo que significa, qué es la caución, cuáles son los riesgos asociados, al menos en nuestro país, de estos activos, y cuáles son las diferencias. Además vamos a ver aplicaciones prácticas sobre las cauciones. Sin más preámbulo, comencemos. Plazo fijo. ¿Qué es un plazo fijo? Fui a la página del Banco Santander, casualmente la estuve buscando en Banco Central y no aparecía, estaba un poco dispersa la información. Me gustó lo que decía en el Banco Santander, estamos hablando de la página del Banco Santander Argentina. Dice que es realizar un depósito a un plazo determinado, ¿sí? Depositar una suma, un dinero, colocarlo a un plazo, y el banco o esa entidad financiera se compromete a devolvernos ese mismo capital más los intereses. Es decir, que al finalizar el periodo yo me encuentro, por un lado, con el mismo capital que yo invertí y un adicional que son los intereses. Al menos eso es la promesa. Algunos conceptos claves que vamos a utilizar tanto para plazos fijos como para cauciones son básicamente tres. En realidad son cuatro. Colocador es la persona que va a poner a trabajar ese dinero a una tasa determinada, es decir, que es el dueño del capital. Por otro lado, tenemos al tomador, que es quien va a recibir ese dinero, le va a hacer al colocador una promesa. Básicamente es una promesa de devolverle en el futuro, a la cantidad de días que se pautó esa promesa, la misma cantidad de dinero más un diferencial que es la tasa que le promete devolverlo. Ese plazo se define en días. Generalmente los plazos fijos tienen 30 días, 60 días, 90 días. Decía que son 4 los términos porque el cuarto es la tasa. En resumen, el plazo fijo, que en otros países se denomina depósito a plazo o también imposición a plazo fijo, en Argentina es más conocido, es más popular como plazo fijo. Y no es más que un producto financiero mediante el cual un cliente, es decir, un ahorrista, que hemos definido como colocador, entrega una suma de dinero a esa entidad financiera, es decir, a ese banco que actúa como tomador. Ese banco realiza operaciones ya sea de préstamos o inversiones y le promete a la persona devolverle ese dinero al plazo al cual la persona le pidió colocarlo, la misma cantidad con intereses. Acá, como vemos en la imagen, el colocador es el ahorrista, el tomador en este caso del plazo fijo sería el banco. Tenemos un plazo, ese dinero trabaja, genera intereses y vuelve al colocador con dividendos. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva hacer un plazo fijo, al menos en Argentina? En principio, el mayor riesgo es la devaluación. Es decir, si yo hoy pongo una tasa de 28, 29% y el dólar me sube, por decir algo, un 50% al año, yo estoy perdiendo frente al dólar. Pero además la inflación hoy está en torno al 50%. Entonces, por lo general, a largo plazo en Argentina, un plazo fijo pierde frente a la devaluación y por ende a la inflación.
Otro de los riesgos es la variación de tasa. ¿Qué significa? Como yo coloco el monto a 30, a 60, a 90 o más días, si en el medio hay una suba de tasas, por ejemplo, empieza a subir la inflación, empieza a presionar, las tasas suben. Si yo coloqué una tasa de 28% y lo puse a 90 días, yo por 90 días ese capital lo tengo atado a esa tasa, mientras que en el mercado ya se está negociando otra. Otro de los riesgos históricos, en el 2001, por ejemplo, que hubo corralito, hoy es menos probable. ¿Por qué me pongo menos probable? Porque hoy el sistema financiero es más sólido y desde el 2003 existe un acuerdo que se respeta, tanto político como financiero, en donde las entidades no prestan dólares a entidades o empresas que no generen dólares. Entonces, por un lado, está acotado ese riesgo de corralito y menos que menos en pesos, porque pesos abundan. Otro de los riesgos que conlleva invertir plazos fijos en Argentina es la quiebra de la entidad financiera. ¿Y qué sucede en este último caso si la entidad quiebra? Es decir, ¿los plazos fijos tienen alguna garantía? ¿Existe alguna garantía bancaria? La respuesta es que sí. Esa garantía la pone el BCRA, es decir, el Banco Central de la República Argentina, y es de 1 millón de pesos. Es decir, que si una entidad financiera quiebra o tiene algún problema de solvencia, el Banco Central le va a dar a cada uno de los clientes que hayan tenido depositado en plazos fijos dinero colocado hasta el monto de 1 millón de pesos. Esto lo pueden ver, les dejo el link en la presentación, en la página del BCRA. A medida que hay inflación y van pasando los años, este monto se va actualizando. Hasta aquí la presentación de lo que es un plazo fijo. Ahora, ¿qué es la caución? Me tomé el trabajo de ir a la RAE para buscar la definición de caución para que veamos la etimología de la palabra. Básicamente, una caución es una garantía que presta una persona a otra para asegurar el cumplimiento de una obligación. Entonces, ¿qué es la caución o caución bursátil? En realidad el término caución bursátil no existe. Muchas veces en las redes, en YouTube, se pone el nombre de caución bursátil como una manera de asociarlo al mercado, pero en realidad se llama caución. ¿Qué es la caución? Es un producto bursátil mediante el cual, un producto financiero bursátil, mediante el cual un cliente o ahorrista, es decir, el comitente de una cuenta, que es el colocador, entrega una suma de dinero a otro cliente, que es otra comitente, otro ahorrista u otra figura, que sería el tomador, dinero a un plazo determinado en donde se compromete el tomador a devolverle la misma cantidad más los intereses, y además ese tomador, para pedir ese préstamo, para tomar ese dinero, pone títulos del mercado de valores en garantía. Es decir, hasta acá es similar, por no decir lo mismo, que un plazo fijo, con la diferencia que lo que sería el tomador, por un lado no es una entidad bancaria, sino que puede ser un particular, una empresa, un fondo o un mismo banco. Además, ese tomador pone en garantía, ya sea acciones o bonos, como garantía de que va a devolver ese dinero. Haciendo un paralelo con el plazo fijo, ¿es segura una caución? La respuesta es definitivamente y tajantemente sí, es casi sin riesgo. Casi sin riesgo. ¿Por qué digo casi? Y porque, como bien dice el dicho, a seguro se lo llevaron preso. ¿Por qué digo que es casi sin riesgo? ¿Qué hay detrás de esa colocación? ¿Qué respaldo? Porque, por un lado, en un plazo fijo, decimos que el BCRA me responde, pero hasta un máximo de 1 millón de pesos. Ahora, ¿cuánto responde el mercado? El 100% de lo colocado. Sea 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, 1000 millones. ¿Por qué? Básicamente porque la contraparte está poniendo títulos en garantía, en donde si el tomador no paga, no honra ese compromiso, el ALIC, el broker, le liquida esos títulos y paga ese préstamo. En el caso de que con esos títulos que liquida no alcanza para pagarlo o tiene algún problema del ALIC para cubrir esa garantía, el que responde es BIMA. ¿Cómo responde BIMA? BIMA va separando de las comisiones que va cobrando en las transacciones que nosotros vamos pagando a los brokers. Ustedes los van a ver como derechos de mercado. Ese dinero, por un lado, BIMA lo guarda y además lo coloca en dólares, en letras del Tesoro de Estados Unidos, y sirve para responder ante una contingencia. En el 2001, este activo honró todas las deudas y conocido es lo que pasó con los bancos. ¿Cuáles son las principales características de las cauciones? En slides anteriores habíamos dicho que si yo pongo un plazo fijo a 30 días, a 60, 90 o más, en el medio, ¿qué me puede agarrar?
cambio en la variación de tasas, inflación y devaluación. O además, puede ser que yo necesite ese dinero. Entonces, en el plazo fijo, de alguna manera yo estoy cautivo. En cambio, en las cauciones, yo puedo cancelarlas. Por eso se dicen que es precancelable. Es decir, yo puedo poner caución a 30 días, transcurridos 5 días, yo veo que empieza a haber devaluación o necesito la plata u otro problema. ¿Puedo cancelarlo? La respuesta es sí, puedo cancelarlo. Es decir, compro una caución tomadora al plazo que reste y con eso se anula la caución. Entonces yo me hago de ese dinero y puedo hacer lo que quiero. Otra de las características es que el mínimo es un día. Es decir, puedo hacer una colocación con mínimo un día. Máximo hoy está en 30 días. Antiguamente había más, 265 días, había más colocaciones, pero hoy, por la situación que estamos viviendo, tenemos colocaciones con un margen hasta 30 días. ¿Dónde encontramos la mayor liquidez en estos activos? Por lo general es a 7 días. Si bien hoy, como BIMA habilitó el plazo de colocación a un día, también tenemos liquidez a un día, pero por lo general en el mercado 7 días es nuestro marco de referencia, es lo que marca la tasa. Si nosotros queremos saber qué está pasando con la tasa del mercado, no miramos la tasa de 30 días, sino que miramos la de 7. Ya habíamos dicho que estaba garantizado 100% por el mercado. Por lo general, la tasa de las cauciones suele ser mayor o igual que la tasa de plazo fijo. Particularmente en este momento estamos viviendo que las tasas de las cauciones, estamos hablando las de corto plazo, están muy por debajo de las tasas de los plazos fijos. Es decir, que si hoy miramos una tasa Badlar, generalmente está oscilando entre 26 y 29,5%. Los bancos están obligados a dar al menos el 70% de esa tasa a los clientes. Y la caución está en 25 puntos, es decir, está levemente por debajo. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos asociados en una caución? Por un lado la devaluación, por otro lado la inflación y por otro lado la variación de tasas. ¿Por qué? Si yo soy colocador y puse a una tasa, por decir un ejemplo, 25% y las tasas se van a 40, no estoy pudiendo capturar esa variación, es decir, aprovechar esa suba de tasas. Ahora, si yo lo hago a 7 días, ese riesgo es limitado, porque lo tengo a 7 días. Recuerden que en el plazo fijo lo tenemos a 30 días mínimo, ¿no? Por otro lado, si yo soy tomador y tomé una tasa del 25% y de repente las tasas se me van al 40%, cuando tengo que renovar esas tasas, ya me estoy endeudando a una tasa mayor. Ese es el riesgo que tiene el tomador. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer con la caución que no puedo hacer con el plazo fijo? Por un lado, podría financiarme. Es decir, si hoy tengo que muchas empresas, por decir algo de electrodomésticos, no están financiando o si financian ya le ponen un interés alto de entre un 30 y un 40%, ¿qué puedo hacer? Puedo retirar dinero poniendo mis títulos en garantía, comprar al contado sin tener ese incremento del 30 o 40% y con la caución, tomando una caución en tasas entre el 20 y 25%, cada 7 días ir renovando y de alguna manera ir financiando, simular como que estoy pagando una cuota y voy devolviendo en el broker todos los meses esa caución. Por otro lado, puedo comprar activos bursátiles, es decir, si yo tengo una suma de dineros, ya la tengo invertida en la bolsa y creo que algún activo va a subir, y va a subir mucho más de lo que pago de tasa, puedo comprar más activos y aprovechar esa suba apalancándome y pagando una tasa baja. Generalmente en los brokers yo tengo un apalancamiento de 3-1, es decir, si yo tengo 100, los brokers, poniendo esos 100 en garantía con activos, puedo comprar por 200 más. En cambio, si yo tengo 100 y quiero retirar dinero, yo podría retirar 65, es decir, que en la cuenta me podrían quedar 35, siempre siguiendo el mismo esquema de que puedo apalancarme 3-1. ¿Cuáles son las aplicaciones que puedo hacer con la caución? Por un lado, hacer tasa, es decir, sacar rentabilidad, así como lo hago con un plazo fijo, nada más que en la bolsa tengo otras oportunidades. Si yo pongo a 30 días un plazo fijo y en el medio veo que el mercado empieza a subir, yo me pierdo esa suba, no puedo cambiar. En cambio, si yo lo tengo en el mercado, puse a tasa y las acciones empiezan a subir, yo puedo cambiarme, decir, dejo de hacer tasa, me voy al mercado,
aprovechar esa suba, cuando creo que la rentabilidad que alcancé es suficiente, vendo esos activos y los vuelvo a colocar en tasa. Es decir, me da mucho más dinámica, puedo más fácil manejar mi dinero, colocarlo a lo que me conviene, ya sea comprar dólares, comprar acciones, comprar bonos o hacer algún tipo de otra operación financiera. Eso es la especulación, que es mal llamada, a veces tiene connotaciones negativas, lamentablemente, en la prensa, pero digamos, este instrumento uno lo puede usar como especulación. ¿Qué significa especulación? Creer que algún activo va a subir, compro, me apalanco, como decíamos en el ejemplo anterior, y utilizo la caución. Arbitraje de tasas. Esto es algo muy interesante que, si bien no lo vamos a desarrollar en profundidad en este webinario porque es un tema para desarrollar en un webinario completo, quizás o dos, vamos a ver un ejemplo. Otra de las aplicaciones es sintéticos con derivados. Vamos al caso de arbitraje de tasas, que es algo de los que más utilizamos y que habitualmente envío en las alertas. De hecho, hoy tenemos un alerta abierto para el grupo asesorado que recibe los alertas. ¿Qué arbitraje puedo hacer hoy con las cauciones? Me compro un instrumento de Dollar Link, que si no sabe, si alguien se suma hoy a los webinarios y no sabe lo que es Dollar Link, luego en la descripción del video en YouTube les voy a dejar el link a ese webinario para que vean en profundidad qué es. Básicamente les hago un resumen. Es un activo que sigue la evolución del dólar oficial sin pagar el 30%. Es decir, el viernes este activo cerró, o mejor dicho, el dólar oficial cerró a 70,20. Yo puedo comprar este activo a 70,20 y me captura las subas y bajas, los movimientos que tiene ese dólar oficial. Hoy la proyección de ese dólar oficial, por cómo se viene comportando hasta ahora con las devaluaciones sistemáticas que viene teniendo, está teniendo un rendimiento aproximado de 42% anual. Es decir, hoy a corto plazo yo puedo obtener a 7 días tasas en caución, o sea, si yo soy tomador, al 20%. ¿Qué quiere decir? Si yo pido prestado hoy dinero a la tasa del 20%, compro un activo Dollar Link, ese activo me sube un 42% anualmente, es decir que por diferencial de tasa yo gano un 20% con dinero gratis. ¿Por qué pongo 20% si 42 menos 20 da 22? Porque estoy contemplando comisiones que uno pueda pagar al broker. Generalmente es un 1%, pero para redondear estoy colocando 2. Es decir, pido prestado el 20%, obtengo un 42 con un activo, con lo que yo gano, como es mayor a lo que voy a pagar, cuando termina el ciclo en el que quiero mantener este activo, vendo todo, pago lo que pido prestado y yo obtuve un 20% de ganancia libres de riesgo, es decir, sin poner un peso. Para hacer una comparativa breve, sencilla, de las características entre lo que es la caución y el plazo fijo, tenemos que la caución, el mínimo plazo de colocación es un día, mientras que el plazo fijo es 30 días. Es precancelable la caución sí, el plazo fijo no. Y acá quiero abrir un paréntesis. Existen plazos fijos precancelables, pero dan tasas menores. Pero si vamos al producto tradicional, no es precancelable. En la caución, el colocador es un comitente, es decir, cualquier cliente que tenga una cuenta en bolsa, puede ser una persona física, hoy se llaman personas físicas, una cuenta empresa, las denominadas jurídicas, un fondo o un banco también. Mientras que en el plazo fijo, el colocador es el cliente de esa entidad. Si bien hace un par de meses se habilitó para que se puedan hacer plazos fijos interbanking, es decir, un ejemplo, si alguien tiene plazo fijo o cuenta en el Banco Galicia y desde su banco quiere hacer un plazo fijo en el Santander, lo puede hacer. La realidad es que mucho uso no tiene, no está siendo del todo exitoso. El tomador en una caución es otra persona, un cliente, alguien que tenga cuenta también en un broker, en alguna LIC. Perdón, estábamos en el plazo fijo. La entidad bancaria es el tomador, que es quien responde. La garantía en la caución la pone el mercado, por un lado con títulos del tomador y por otro lado responde el mercado, es decir, BIMA. Por el otro lado, el que responde en los plazos fijos es el Banco Central, pero hasta un monto de 1 millón, mientras que en la caución no hay un máximo. Aquí les puse un gráfico de las cauciones que se operaron, las tasas que se operaron
el viernes. Acá van a ver que a plazo es muy importante saber que las colocaciones incluyen los fines de semana. Por ejemplo, el viernes decía colocación a 2 días porque tenemos el feriado, sábado y domingo. Fíjense que las tasas cerraron a 15,90, es decir que las tasas a corto plazo oscilaron entre 15,90 y 19%, y fíjense lo que está pasando en las tasas en dólares. Prácticamente estas son tasas anuales, es decir, estos son tasas anuales. Fíjense lo que está sucediendo en dólares. Como no hay demanda, las tasas son muy bajas. ¿Cómo podemos operarlos? Acá les estoy poniendo el ejemplo de una pantalla operándolo en bull market. En este caso, esta cuenta que pidió colocar tenía libre este capital, más o menos 316.000 pesos. La tasa que se estaba operando el lunes era de 15,95, 15,90. Entonces, nosotros, por un lado, tenemos que poner la fecha a la cual colocamos, que son la cantidad de días, el monto y la tasa. Presionamos enviar y ya tenemos la colocación hecha. ¿Qué sucede? Que esto es una pregunta habitual. ¿Cómo pido dinero prestado al mercado? En bull market lo que tenemos es que no necesito hacer un proceso formal o cargarlo por un formulario. Directamente opero algún activo, me apalanco, es decir, me avisa el formulario de que voy a quedar apalancado, compro la cantidad de activos que quiero y a partir de las 48 horas empieza a correr la caución. ¿Cuál es la caución o el plazo de caución que se toma a las 48 horas? Por defecto se toma 7 días, es decir, que bull market nos va a tomar cada 7 días que yo siga teniendo la cuenta apalancada, la caución, es decir, la tasa que se está operando a ese plazo. ¿Cuál es la ventaja de operarlo con bull market respecto a otros brokers? Que con bull market tenemos la plata, o mejor dicho, los activos trabajando 2 días gratis. Porque la mayoría de los brokers lo que piden es que primero asegures una tasa o te compres la tasa, es decir, yo ya empiezo a pedir la caución, actúo como tomador y ya desde ese día empiezan a correr los intereses. En cambio, con bull market lo opero y a partir de las 48 horas, bull market me toma automáticamente a 7 días ese monto que yo pedí prestado, salvo que yo indique lo contrario. Acá les dejo un ejemplo. Esta es una planilla que armé yo. Si alguno quiere la planilla, luego cuando subo el video en YouTube, me la pide por comentarios y se la envío, yo se la subo. Esta es una simulación que hice colocando 100.000 pesos a 30 días. En ese momento la tasa, cuando armé la planilla, estaba en 24,50. A eso se le suma, es muy importante esto que no lo dije, el ALIC, es decir, bull market, nos cobra una comisión por operar esa caución. Ahora, esa comisión es muy baja, es insignificante y no tiene mínimo. ¿De cuánto es esa tasa? Un 1% anual. Es decir, que yo agarro ese 1%, lo divido por 360 días, es que se toma para el cálculo de caución, 360 días, eso en la planilla está, y voy a pagarle eso a bull market más el arancel, los derechos que cobra BIMA de mercado y el IVA, pero es muy bajo. Yo luego en la planilla se las voy a subir y ahí van a poder simular. En este ejemplo me dice, contemplando el interés ganado más la comisión que pago, cuánto voy a ganar a un plazo de 30 días a esa tasa. Por otro lado, la caución tomadora, en lugar de un 1%, en este caso la LIC, como conlleva un riesgo, el ALIC cobra un 6% anual, también dividido de manera diaria. Con lo cual, acá con el cálculo de lo que yo pago, la tasa más la comisión, me dice cuánto voy a terminar abonando, cuánto me va a estar saliendo pedir prestado 100.000 pesos. En esta placa pueden ver los dos para ver la diferencia con la comisión que se le suma de la LIC. En la planilla van a poder simular las dos cosas. Y ahora la pregunta es, con todo esto, ¿caución o plazo fijo? Toda la vida caución, por lo que hemos expuesto en esta presentación, porque está 100% garantizado, no hay un mínimo de garantía como si tiene el plazo fijo. Puedo desarmar en cualquier momento esa caución, aunque el plazo no haya transcurrido. Tengo más ventajas con respecto a la velocidad y la versatilidad de manejar mis ahorros. Algo muy interesante que no lo puse en esta presentación es simular un ejemplo de préstamo personal. Si yo tomo un préstamo personal con un banco, termino pagando
por lo menos un 250%. Y en la caución, si se mantuvieran las tasas actuales, termino pagando entre un 20 y un 26% anual. Sustancial la diferencia, ¿no? Ahora sí, abrimos un espacio de consultas. Me pregunta Diego, ¿cómo se precancela una caución? Así como yo coloqué caución, no sé si me pregunta si tomadora, no, perdón, colocadora. Si yo coloco a 30 días dinero como si fuera un plazo fijo y transcurrieron 5 días, quiere decir que resta para que finalice esa colocación 25 días. Lo que hago es pedirle al broker que me la cancele, automáticamente el broker ¿qué hace? Compra la caución a 25 días y se cancela. Lo que puede pasar es lo siguiente. Por un lado, que haya habido una variación de tasas, y ahí hay que ver si es a favor o en contra tuyo. Si es en contra, si vos colocás, por decir algo, a 2% y en ese momento salirte te sale 2,20, vas a perder un poquito, pero vos estás priorizando salir de ese activo, porque te querés encontrar de nuevo con tu dinero. ¿Cuál es la relación, pregunta Pablo, cuál es la relación garantía-capacidad de crédito? Excelente, excelente pregunta también. El mercado asigna para cada uno de los activos, esto lo hace Argentina Clearing, también les voy a pasar el link para que vean cada activo cuánto es el aforo. Por lo general, activos de renta fija que tengan buen volumen, como la I-24, te dan aproximadamente un 80% de garantía. Las acciones, un 60%. Obligaciones negociables, lamentablemente, no aforan, en realidad algunas sí, pero como regla no. De todas maneras, te voy a subir luego en el link en el canal, te voy a subir el link con todos los activos. Pregunta Carlos, la operatoria de caución, ¿a qué plazo? Volvemos. Este es un ejemplo. En este caso estaba a 2 días, pero lo que tenemos que mirar es esta pantalla. En esta pantalla tenemos todos los plazos. Puede haber distorsión en el cierre, porque acá dice a la venta 16.90, pero no se operó. Entonces, lo que yo debo tomar es el último, siempre como referencia. ¿A cuánto tiempo la tasa? Dependiendo, yo puedo decirle al broker que me tome a 14 días, a 7 días, a 3 días, a 20 días. Eso no hay problema. Eso lo decide uno. ¿Están garantizados, me pregunta Pablo, tanto pesos como dólares? No hay distinción. Tanto pesos como dólares están 100% garantizados por BIMA. Sí no conviene colocar dólares, porque 0,25 no es una tasa redituable. Encima tenés que pagar un poquito de comisión. No termina conviniendo. Me pregunta Diego si se cancela llamando por teléfono. Diego, si tenés asesor, se lo pedís como asesor. Aprovecho para decirles que yo soy asesor Bull Market, también en Balance, me lo pueden pedir. El que quiere agregarme como asesor, luego me manda un WhatsApp o un mail o me escribe por Twitter, me agrega y reciben alertas también de todos los arbitrajes y las oportunidades que aparecen en el mercado. Me pregunta Red Master, si quiero tomar caución para comprar acciones, ¿cómo calculo el cupo máximo que tengo? En Bull Market ya te lo dice la pantalla de orden de compra. Si yo vuelvo para atrás, a ver, vamos a volver a la pantalla que acá figuraba. Ah, yo no lo puse. En esta pantalla yo la corté acá. ¿Cuánto te da el broker de apalancamiento? Lo que vos tenés que calcular es, de los activos que yo tengo, calcularle el aforo de cada uno y lo multiplicás por 3, perdón. Y ahí te va a dar el monto que te permite el broker. El tema de cupo es muy importante también que pregunta Red. En Bull no hay cupo, vos podés tomar y colocar lo que quieras. En el caso de Balance sí hay cupo, Balance no deja tomar caución. Me pregunta Facu, me gustó la idea del financiamiento sobre el final para tomar caución, para sacar dinero. Sí, Facu, si querés después contactame, te lo explico en detalle, en el video va a quedar. Básicamente vos dejando títulos en garantía, me tienen que pedir a mí, me agregan como asesor en Bull, me piden a mí, les hago el egreso del dinero que necesitan, siempre y cuando cumplan con los requisitos de montos, ¿no? Lucio, ahora, si yo tomo plata a un 15% a 30 días y a los 2 días
sube la tasa, ¿puedo usar la plata de esa caución y colocarla? O sea, tomador en lugar de colocador. Excelente pregunta también de Lucio. La respuesta es sí, Lucio, y ahí estás haciendo un arbitraje de tasas. Es una muy buena estrategia. Rodolfo, si tengo determinado capital solo para caucionar, ¿me conviene caucionar cada 2 semanas e ir generando interés compuesto o hacerlo mensualmente? Muy buena pregunta también de Rodolfo. Siempre recordemos que el interés compuesto, vamos a hacer, acá me lo anoto, vamos a hacer un webinario para ver lo que es el interés compuesto y cómo se calcula y cómo se hace. Lo que yo sugiero, Rodolfo, para estos casos es colocar cada 7 días, porque ahí el riesgo de tasa está acotado, porque si en el medio, si vos colocás a 30, tenés que esperar más para hacer ese interés compuesto, y además en el medio tenés riesgo de que cambien las tasas. Nuevamente Red me pregunta, ¿qué pasa si tengo plata que tomé en caución, invertí en algún papel, por ejemplo, y me vence el plazo que puse como caución? Si operás con Bull y me tenés como asesor, yo te lo tomo automáticamente a 7 días, salvo que vos me digas que lo querés a menos días. Más adelante, si se puede hacer un sub para opciones, sí, está previsto. Fabricio, puedo comprar bonos dólar link con 100.000 pesos, tomar caución hasta 90% de aforo. Dólar link, comprar dólar link. Sí, correcto. El problema que tenés ahí, Fabricio, es que los activos dólar link son obligaciones negociables. Y a medida que van subiendo la cotización, a diferencia de otros activos en los cuales vos te puedas apalancar, no va subiendo el aforo, porque no tienen aforo. Esa es la desventaja, pero sí lo podés hacer. Nazareno, sobre opciones ya lo contesté, sí, eso vamos a hacer. Jorge, se puede usar el TO 21, correcto, se puede usar el TO 21. Otro arbitraje ahí que estuvimos teniendo en las últimas semanas, hoy no conviene, es los bonos con SER. Pero ¿qué pasa? Comprimieron tanto los bonos SER que ahora están pagando entre 6 y 9%. Anual, no. Los bonos SER pagan inflación, es decir, evolución del índice SER, hoy en 50%, más una tasa. Generalmente los activos los activos ajustados por SER, para que sean negocio, tienen que estar comprados con una TIR entre 15 y 20%. Me pregunta Fabricio, ¿al día siguiente puedo precancelar la caución? Sí, correcto, cualquier momento. Los requisitos que tenés para tomar caución, me pregunta Javier, simplemente teniendo activos, ya sea bonos o acciones, ya podés tomarlo. Hay un fondo que recomiendo mucho, que es el de Galileo. A los suscriptores se lo recomiendo porque sirve para apalancar. Es un fondo conservador en dólares, rinde entre un 3 y un 4% anual, es decir, que no tengo riesgo, es decir, es como estar dólar cash, nada más que los brokers no suelen tomar el dólar cash como garantía porque no lo pueden vender, entonces tiene que estar en algún activo. Los que no quieren estar en bonos por los riesgos, compran, suscriben a ese fondo y lo pueden hacer. Si no entendí mal, me pregunta Red, yo tengo ahí 24, puedo caucionarme en pesos y operarlos, es decir, pongo los ahí 24 dólares como respaldo y opero en pesos, correcto. El ahí 24 es uno de los que mejor aforan y se puede apalancar. Cuando tomás caución, me pregunta Pablo, ¿hasta qué hora tengo de tiempo para depositar, para cancelar la deuda? No, Pablo, eso depende al plazo que tomaste. Si vos te apalancaste hoy en Bull, recién en 48 horas, para que no te tomen caución, a las 48 horas tenés que depositarlo antes de las 12 del mediodía. Si no, me agregás a mí como asesor, o si me tenés como asesor, me avisás. Si necesitas un plazo más, hasta las 3 de la tarde, y no hay problema, yo te lo asigno. Ezequiel, si sos tomador e hiciste una cancelación parcial de la caución, ¿el interés se calcula sobre lo que queda caucionado? Vamos a suponer que yo tomé dinero al 30%, no, pero en este caso, si sos tomador
Es decir, si vos pediste plata del mercado y cancelaste, pagás nada más una comisión que es por precancelación. El riesgo lo tenés cuando vos colocaste pesos, es decir, yo puse, vamos a suponer que puse una caución, como si fuese un plazo fijo a 30 días, para recibir una tasa del 30%. Necesito la plata. En ese momento las tasas se fueron al 40% y yo tengo un diferencial de 10%, porque yo coloqué a 30% y me tengo que salir en 40%, es decir, voy a tener un diferencial de 10%, pero anualizado, es decir, voy a tener un spread de 10 en la cantidad de días que resten. Tampoco es un monto significativo y además vos estás queriendo salir, es decir, no te interesa eso. Salvo que estemos hablando de que las tasas se fueron al 200%. En ese caso sí hay un problema. ¿Se puede dejar cuotas, Fabricio me pregunta, ¿se puede dejar cuota partes de FCI de renta fija en pesos para caucionar? Lamentablemente, la mayoría de los fondos, por decirte más fácil, todos los fondos, ninguno tiene aforo, no te sirven para caucionar, salvo el de Galileo que yo recomiendo. No sé, hoy no se anima nadie a preguntar por micrófono, no sé si es que no están habilitados o no se animan. ¿Está alcanzado por la renta financiera? Me pregunta Pablo, no hay más renta financiera desde este año. ¿Qué pasa si yo pongo, me pregunta Javier, una acción en garantía y después la quiero vender? Simplemente la vendés, pones otro activo en garantía o quedarán los pesos, no hay problema. Bueno, la mayoría de las preguntas que estoy viendo son de antes y ya están todas respondidas. Estoy viendo en el chat si alguno quiere hacer pregunta por audio. Hola, si nadie pregunta, buenas tardes chicos. Hola, se escucha abajo. ¿Quién habla? ¿Ramiro? Como siempre. Hola. Acá, mientras aprovecho para responder otra pregunta que me hace Fabricio por chat. Si voy a explicar en otro webinario estrategias con derivados, la respuesta es que sí, porque otra de las estrategias que yo tiro por los alertas, recomiendo que se suscriban a los alertas o que me agreguen como asesor en Bull para recibir estas alertas, es que muchas veces los futuros, es decir, vamos a suponer Galicia tiene un futuro. Entonces yo puedo, y ese futuro tiene una tasa, entonces, y la puedo asegurar. Generalmente esa tasa suele estar por encima, en momentos, de la caución. Entonces, ¿qué arbitraje tiramos desde Weisgold Capital hace un par de semanas? Con caución yo podía tomar un préstamo al 20%, Galicia me estaba pagando con los futuros 45% de tasa, entonces similar a la estrategia del dólar link, también tenía un diferencial de 25%, pero como los derivados tienen un poco más de complejidad en la operatoria, vamos a hacer un webinario exclusivo para explicarlo. Ahora sí vamos con Ramiro. Hola, bueno, Decime. buenas tardes. Vos habías comentado una estrategia de pedir plata al 20% y colocarla al dólar link al 44%. Correcto. Esa sería una estrategia. ¿Y qué otras estrategias hay para utilizar? Bueno, también aparte de comprar las acciones apalancado y venderlas antes de que se cobre la comisión por la caución. Esa sería otra estrategia. ¿Y alguna otra estrategia hay aparte de esas como para utilizar la caución? Excelente pregunta. Con respecto a operar y venderlo antes de que me tomen caución, te diría que esa no es una estrategia con cauciones porque otra de las ventajas que yo les doy en Bull es la siguiente. Vamos a suponer que el lunes les gusta, por decir algo, el I-24. Lo compran. El I-24 empieza a subir, sube el lunes, sube el martes y el miércoles sube o se mantiene en los mismos valores con ganancia. Como a partir del miércoles es que te tomaría la caución, ¿vos qué podés hacer? Me avisás a mí, me decís, Seba, no me tomen caución porque voy a vender en contado inmediato. Entonces, te vendés el I-24 en el contado inmediato, es en ese mismo momento entra el dinero al broker, entonces vos no tenés necesidad de tomar tasa, es decir, que vos hiciste plata, tenés la ventaja de vender ese mismo día, si las ganancias superan, además porque, digamos,
vos tenés que pagarle al broker una comisión para operar los bonos. Si estás superando la ganancia, es decir, estás por encima del break-even, que es el costo de vos comprar el activo más lo que pagás de comisión, y lo vendés, esa plata la usaste gratis, ni siquiera te tomamos caución. Otra de las preguntas que me hacías es si hay otras estrategias, además del dólar link. La respuesta es que sí, hay con derivados financieros, es decir, con futuros, por una cuestión de tiempo para respetar los horarios y la temática del webinario no las voy a explicar hoy, pero sí en un próximo webinario. Esa es otra de las estrategias, hacerla con futuros, es decir, comprar un producto e inmediatamente vender el futuro de ese producto, asegurando una tasa cuyo diferencial me asegure que voy a pagar un monto muy inferior a lo que yo, es decir, que voy a pagar un monto muy inferior al que voy a recibir por el precio que aseguré. Otra estrategia también es con opciones, pero es muy avanzado a lo que estamos viendo ahora. La idea de este ciclo de webinarios que nos propusimos es empezar desde los temas más básicos, ver quizás cosas que habitualmente no se explican o no están en los cursos, y de a poco ir incorporando. La respuesta a tu pregunta es que sí, existen lo que se llaman lanzamientos cubiertos, también con opciones, se pueden hacer sintéticos, hay muchas estrategias, ¿sí? Pero no son el fin de este webinario. Me preguntan, mientras pensás si tenés otra pregunta, me dicen cómo me suscribo a los alertas. Acá tenés el número, bien, se me fue quien lo preguntó, pero me preguntaban por los alertas. Acá tienen el WhatsApp mío, me pueden escribir luego de este webinario y les respondo. También tienen mi Twitter, me pueden seguir en las redes en donde voy anunciando próximos webinarios. Además, en el canal de YouTube vamos a subir este webinario. Les pedimos que por un lado se suscriban para poder hacer crecer el canal, para saber que les gustan estos webinarios y que nos apoyan para que sigamos, y que activen la campanita para enterarse de los próximos. Decime, Ramiro. Marcelo me preguntaba, hasta acá me dice. No, yo ya estoy, completo. ¿Ya está? Bien. Te agradezco por la pregunta, agradezco a todos. Denme un segundito que entraron nuevas preguntas. ¿Cómo nos suscribimos a las alertas de Marcelo? Marcelo, bien, ya te dije recién, me escribís y te suscribís a la alerta, te cuento cómo. Ahí Red está con la mano levantada. Jorge tiene... No, la verdad que estuvo muy buena la charla y bueno, esperamos los siguientes cursos y que los vuelvas a levantar por si a alguno más le quedó alguna duda puntual, volver a escuchar el completo del video y bueno, seguir repasando. Sí, claro, bueno, muchas gracias. Jorge abrió el audio, no sé si quiere preguntar. Sí, te quería agradecer una cosa y dijiste que no era específicamente el destino de este curso, ¿no? Pero para oportunidades puntuales, que vos ves que hay en un mes una oportunidad, que calzás con un bono, la caución es bárbara. Porque directamente tirás la caución a un mes, comprás el bono, cobrás el bono al mes porque tiene el vencimiento y sin poner un peso te hiciste esa diferencia. Eso es muy, muy bueno verlo también, ¿eh? Nos ha pasado con el EBF20, que hemos comprado mucho con caución el 1 de febrero y pagaba el 28 de febrero. Y sin poner un peso hemos ganado, qué sé yo, un 50% porque nadie la vio ahí en bolsos emergentes. Bueno, pero eso es otro motivo de otro webinario, así que te quería agradecer. Muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, y sí, quiero digamos, resaltar ese tema porque en los alertas venimos tanto, por un lado, alertando sobre la conveniencia de los dólar link, también en los bonos SER, como bien decía Jorge, tuvieron un excelente rendimiento. Consulta. ¿Que tenemos más preguntas? Sí. Esa es lo que dijeron recién, del MFF, no. Lo que dijo el hombre recién, Juan. Sí. Pero, ¿eso es una estrategia también con cauciones o no? Es otra cosa. Es una estrategia y la respuesta, mejor dicho, la pregunta sería, ¿es momento de eso? Personalmente creo que si bien los bonos pueden subir un poco más, han comprimido mucho la tasa, entonces desde lo fundamental me cuesta creer que alguien o nuevo flujo fuerte
empiece a entrar esos bonos, porque cualquier baja de un 3, 4, 5% ya te empieza a poner en riesgo toda esta estrategia. Entonces, yo aguardaría, repito, aguardaría un tiempo a que tengan un ajuste estos bonos y sí, en el caso que se mantengan estas tasas, sí conviene seguir apostando en renta fija en pesos. Francisco me pregunta, si sos colocador a 7 días en caución, ¿podés renovar 4 veces por mes y obtener el doble del plazo fijo? No estoy tan seguro de qué cuenta estás haciendo para obtener el doble, porque el doble sería tener una tasa de un 60%. Tendríamos que hacer una simulación de que se mantengan las tasas con una planilla con capital compuesto, pero dudo que sea el doble. Eduardo agradece por el webinario. Twitter, ¿cuál es? Ahí está en la presentación. Ya se suscribió Red. Caución, ¿hay un mínimo? No hay un mínimo. Antes sí, hoy no. Tampoco hay monto, perdón, no hay comisión mínima, que eso antes había y hemos luchado para que la saquen. Lo convencimos al señor Ramiro Marra para que la saque y nos hizo caso. Así que hoy es una muy buena forma de invertir. Lucio agradece. Ya me agregó Marcelo en Twitter. Excelente red. Casualidad que Jorge no le reperfilaron los F20. Bueno, eso es un tema interno, no lo sé. Qué buenos ves el recorrido. El ICP me gusta bastante. Es uno de los bonos que vienen con muy buen recorrido también. Me pregunta Javier, si hago caución tomadora a 30 días para comprar una acción, renovar si quiero en la acción. Sí, muy buena pregunta de Javier. Cuando yo quiero pedir un monto, un plazo mayor a los 7 días, porque no quiero tener el riesgo de que me suba la tasa, te agradezco esa pregunta porque me ayuda, me da el pie a esto. Si uno quiere pedir un plazo superior, me avisa y en lugar de tomar caución a 7 días, ya tomamos a 30 porque a vos te gusta esa tasa y la aseguramos. Facu me dice que ya me agregó en WhatsApp, perfecto, luego escribime y hablamos. ¿En qué instrumentos, pregunta Nazareno, considerás que conviene apostar a la hora de aforar? Ese es un tema. La verdad que ese es un tema, Nazareno, porque si vos pones, por ejemplo, en la I-24, que ha subido mucho, y te hace una baja, o sea, vos lo comprás para comprar otro activo, no sé, por decir algo, un CDR, que pensás que va a subir, y el CDR te sube un 10%, y el I-24 te cae un 10%, y medio que no hiciste negocio, o sea, tenés ese riesgo de que el activo te caiga. Ahí recomiendo ver en cada momento qué activo está más neutro, por decirlo de una manera, o se va a mantener para no tener riesgo. A ver, me siguen preguntando, ¿a qué bono? Eso ya está respondido. ¿Se puede precancelar la caución por un importe menor? Carolina pregunta, si yo tomé una caución y quiero precancelar un monto menor al 100%, muy buena pregunta, Carolina. No, vos podés precancelar lo que quieras. ¿Alguien más quiera por audio preguntar? Sí, es muy importante, querido, ya que está excelente tu webinario, que le des cuenta que es un riesgo la caución y que nunca deben superar y caer en esos porcentajes de aforo que te dan. O sea, nunca decir, bueno, me voy a aforar al 90%, al 80%, y pongo 100 lucas y tomo 90, porque, bueno, la experiencia y las canas que tenemos muchos te hacen dar cuenta que, como vos bien dijiste antes, los activos por los cuales uno afora pueden caer mucho. Entonces, eso yo he conocido muchas cuentas que han quebrado por esa ambición y por no respetar la relación, una relación razonable de la caución, y nunca hacer una caución de que lo que te permita, ¿no es cierto?, la ley, porque lo que te permite la ley no es lo que le conviene a tu bolsillo. Entonces, la codicia juega muy en contra de la caución y hay que utilizarlo con mucha desconfianza. Es como quien entra al mar. Cuando vos entras al mar, tenés que tenerle respeto, no miedo. Lo mismo pasa con la caución, porque si vos te caucionás mucho y te sale mal, yo he visto compañeros de la época de los cupones que han quebrado la cuenta, o sea, han perdido todo. Eso solamente. Te vuelvo a agradecer, Jorge, por este gran aporte, y la experiencia en esto es fundamental
coincido con vos y es un poco también lo que fomento al grupo de asesorados, ya que me das pie en esta charla para hacer ese comentario que no estaba dentro de la presentación. Es muy importante que cuando uno se apalanca, primero que vea en qué activo lo hace, qué riesgo tiene ese activo. Generalmente lo que yo recomiendo es que hagan arbitrajes. Ejemplo, compro Galicia, pago 20% de tasa, el futuro me da 45%, yo me gano 25%, saquémosle 2 puntos por las dudas entre comisión y demás, o gestión de los futuros, le gano 23% gratis al mercado, no tomemos riesgos. O sea, tratemos de usarlo para hacer arbitrajes, para asegurar tasas, o si me gustó Galicia y digo, no sé, un ejemplo, tengo 100 lucas en la cuenta y digo, me quiero comprar 30 lucas más de Galicia, 20 lucas más, 20%, pero no meter un 100%, 200% y menos de un activo solo, con todos los riesgos que conlleva, que bien mencionó Jorge y vuelvo a agradecer, pero la gestión de la cartera es fundamental. Nosotros lo que tenemos que buscar, y acá quiero dar un mensaje que lo mandé el otro día en el grupo de difusión de WhatsApp de los alertas, hay más días que años. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que pretender en un día salvarme y ganarme, no sé, 200%, 50%, 100%, porque si el mercado te da esa oportunidad, quiere decir que el riesgo es grande. Entonces, si quieren ese riesgo, y hay que jugar al Kini, hay que ir al casino, es otro tipo de inversión. Pero, como bien dice Jorge, no abusemos de la caución y hay que saber en qué momentos usar, mejor dicho, del apalancamiento, porque la caución es otra cosa. Pero el apalancamiento es un derivado, por decirlo de una manera, de la caución. Entonces, sepamos dónde comprar, apalancar. No apalanquemos en los techos. Si uno ve que el mercado cayó mucho y empieza a dar asomo y uno quiere apalancar, bueno, pruebe con apalancamiento, pero hay que saber que en los techos del mercado, ¿cómo saber que es un techo cuando hizo máximo? En momentos de incertidumbre como estamos viviendo, el apalancamiento es un gran riesgo, y sobre todo en las cauciones. Si yo quiero apalancar en caución, es con un monto que la cuenta puede perder y estoy dispuesto a perder y puedo responder. O hacer estrategias. No me quiero desviar de la presentación entrando en el detalle de opciones u otras cosas, pero agradezco a Jorge que me dio el pie para hacer esta aclaración. Me pregunta Lucas. Yo te agradezco una sola cosa. Lo Sí. que va a ser apasionante para todos los que estamos es que vos convoques otra reunión de estrategias y así como yo, que no tengo mucha experiencia, pero tengo ganas, y otros muchachos, podamos armar algo grosso en donde digamos, bueno, mirá, esto te sirve para las opciones, o a mí me pasó en tal ocasión, tomé caución para tal cosa y para esto no tomes. O sea, que haya gente de experiencia de mercado que pueda nutrir a los chicos más jóvenes para que no cometan macanas. Bien, me gustó, lo tomo. ¿Tenés mi WhatsApp, Jorge? Sí, yo después... Escribime y armamos, fuera de lo que son los ciclos de webinario, armamos una de debate. Te agradezco nuevamente por el aporte. Me pregunta No, Lucas. por favor. Gracias. Me pregunta Lucas, ¿eso pasó con los que caucionaron por comprar AF20? En este webinario estoy viendo que se conectó mucha gente que reciben los alertas, de los que asesoro, y saben, no me dejan mentir, que uno de los alertas que enviamos es que había mucha gente, yo detectaba mucha gente caucionada en la AF20, había muchos caucionados, era mi análisis, y mandamos el alerta de desarme. Y bueno, en 2 días vieron lo que pasó. El AF20 tuvo caídas del 35%, bueno, luego vino el derrape final, pero son los riesgos de mantenerse hasta el final. Cuando uno cauciona y le va bien, tiene que ir cerrando de a poco el capital que tiene tomado para ir devolviendo ese compromiso que tuvo, asegurando la ganancia, y a lo sumo ir quedándose con la ganancia, que vino gratis, de arriba, y si te baja eso no importa, porque el activo te lo quedaste, entonces no tenés problema. Me dice Fabricio, gracias por la invitación y webinario, vamos a hacer más, obviamente a medida que esto se vayan enganchando y les guste, vamos a seguir adelante.
a medida que vaya creciendo también el canal. Es mejor tomar caución que un préstamo bancario, ¿me quedó claro? Desde ya, Carlos, te voy a poner un ejemplo. Hace 3 años yo tomé un préstamo bancario. Era un monto relativamente chico, para lo que lo usé, me terminó, te decía, en ese momento tomé el préstamo bancario, para lo que lo utilicé, me terminó siendo más beneficioso, o sea, yo gané más, pero terminé pagando 200% al cabo de 3 años, ¿sí? Es decir, con ese préstamo. Si yo hubiese tomado en esa época una caución, ¿cuánto hubiese pagado? Mucho menos. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo abierta la caución, yo solo voy pagando capital y el interés. Pero, ¿qué hacen los bancos? Te aplican el sistema francés, que es una de las mayores estafas que existen, siempre estás pagando intereses, nunca descontás capital. Ahora, ¿qué sucede? Vamos al mismo caso, yo tomé la caución. Cuando vos, vamos a suponer que qué sé yo, querés sacar un celular y comprarlo en una cuota te sale, tiro cualquier número, ¿no? 10.000 pesos, no sé. La cadena X Violeta te cobra un 35-40%. Te dice, bueno, para comprarlo en cuotas te sale 14.000 pesos. Y toma plata del mercado con caución, vas a pagar un 10%, un 20%, con las tasas actuales, es decir, lo vas a terminar pagando 12.000, pero en realidad menos lo vas a terminar pagando. ¿Por qué? Porque vos el primer mes, vamos a suponer que vos podés pagar, por decir algo, 1.000 pesos por mes. Cuando vos a los 30 días, vos lo tenés que tomar como si fuera una tarjeta de crédito, tenés que tener ese comportamiento, digamos, esa conducta. Vos pones 1.000 pesos y en lugar de deber 10.000, vos ya empezás a deber 9.000. Entonces, cuando te renueven la caución, ya vas a estar pagando por 9.000, no por 10.000. Y al siguiente mes, cuando pagás otros 1.000, vas a estar pagando por 8.000. En cambio, en el banco vas a estar pagando todo el tiempo por 10.000, pero no solo por 10.000, 10.000 más los intereses, más los gastos administrativos. Me pregunta Diego, Seba, el otro día sugeriste tomar caución 20% con ON de SAMI que rendía 44. ¿Por qué no toma la caución SAMI directamente? Eso es Diego, es una pregunta que debería responder SAMI, pero básicamente me pongo en el lugar de ellos. Ellos se quieren financiar a través del mercado de capitales, tienen que pasar por un proceso, poner cosas en garantía, pero SAMI, si quisiera hacer eso, tendría el riesgo de la tasa, por un lado. Por otro lado, tendría que tener activos frisados, como por ejemplo la I-24, con los riesgos de que le caiga el activo ese y que pierdan plata, y toda la gestión del riesgo de tasa. Entonces, las empresas directamente lo que hacen es, yo salgo al mercado, o sea, imagínate que SAMI les conviene pagarlos a nosotros un 44% al año, en lugar de a un banco pagarle un 150, un 200%. Me pregunta Carlos, ¿será negocio pagando una cuota mensual? Correcto, volviendo al ejemplo ese que dije el celular, vas pagando, te endeudás como si fuera la tarjeta de crédito. Esto es genial, no he visto ningún webinario que hable de eso, pero es una alternativa a la tarjeta. Lo que sí tienen que saber es que hay un riesgo, porque hoy estoy pagando tasa de 20%, y si el día de mañana las tasas suben, voy a estar pagando una tasa, es decir, es uno de los riesgos, una tasa mayor, es uno de los riesgos que tengo. Cualquier cosita que alguno tenga una pregunta posterior a de los que vean el video, le pueden dejar igual el mensaje en WhatsApp. Perfecto, muchas gracias Red. Además de mandarme las consultas por WhatsApp, también los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para enterarse de próximos videos, y además les agradezco que me hagan preguntas en el video desde YouTube, así podemos hacer crecer el canal. Les agradezco mucho por haber participado y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para hacer crecer el canal y activa la campanita para enterarte de los próximos videos.